Hola, ¿qué tal amigos de Café y Noticias de Sin embargo al aire? Esta es la sección de la libreta de Irma. Yo soy Irma Gallo y saludo con mucho gusto, como siempre, a Dani Barragán y a Romina Gándara, que son las conductoras de este espacio. Y hoy me acompaña la escritora Daniela Armijo. Y estoy muy contenta de conversar con ella. Bienvenida, Daniela. Hola Irma, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues al contrario, Daniela, yo estoy muy contenta de tenerte aquí y lo primero que te quisiera contar, preguntar, perdón, es cómo fue que fuiste armando estos cuentos que son el Maquech Púrpura, que tienen que ver todos con este ambiente de la selva, con este ambiente salvaje, en donde los personajes también de alguna manera siento están imbuidos en todo este ambiente. Cuéntanos. Sí, pues todas las historias, todos los cuentos que están en esa colección están inspirados en el lugar que para mí es mi lugar de crianza, es el lugar de mi formación, de mi infancia, que es el Caribe mexicano. Y a partir de ahí, a partir de ciertas imágenes, de recuerdos y sobre todo de muchas sensaciones que me provoca a mí este espacio, empecé a idear estas historias. Y como bien comentas, sí, los personajes están pues completamente compenetrados y pues transformados por el entorno en el que se desenvuelven. Oye, ¿y cómo fue que tú inicias una apuesta editorial con Interior 403, que es una editorial que ha creado Nora de la Cruz, que es todo un proyecto, no es solo la editorial, sino también ella tiene su canal de YouTube donde hace reseñas, recomendaciones y críticas bastante duras? Pero ¿cómo es que tú empiezas a pensar, bueno, estos cuentos irían bien con Nora o cómo fue digamos, ahí el contacto? Sí, a Nora la conozco desde hace varios años y cuando ya empecé a ver posibilidades para la publicación de este libro, hablé con ella. Ella conocía varios de los cuentos porque yo se los daba a leer en diferentes contextos, ¿no? Terminaba un cuento y siempre me ha gustado conocer la lectura de Nora, como bien dices, es una crítica muy exigente, ¿no? Y me gusta, yo crezco mucho con ella cuando retroalimentamos el trabajo. Y ella entonces ya conocía varios de los cuentos y ya que los armé como colección, hablamos sobre la posibilidad de publicarlos a través de su editorial. Este es el segundo libro y Nora, una de sus intenciones es dar entrada a autoras que estamos comenzando una carrera en las letras, en la escritura, y también busca proyectos que a ella le parezcan propositivos o novedosos en algún aspecto. Y fue así como empezamos a trabajar. También me gusta mucho la visión de Nora de darle prioridad a la conexión entre el libro y sus lectoras y sus lectores, ¿no? Muy alejada del bluff o de la parafernalia que a veces nos encontramos en cualquier gremio artístico. Ella siempre es como muy clara y pone la luz sobre el proceso de lectura y de conexión con quienes leen el trabajo. Eso también me gustó mucho y me animó a trabajar con ella. Pues la verdad es que ha quedado un libro padrísimo, súper, súper interesante. Hay unos personajes, bueno, maravillosos. En Veneno de Serpiente, que es el primer cuento, esta chica, esta joven extrañísima que hay por ahí, que yo creo que estos personajes se parecen de repente mucho hasta a ciertos animales de la selva, ¿no? Como, no sé si mi percepción sea correcta. Cuéntanos, Daniela. Pues sí, sí, hay una fusión muy íntima entre los animales y las personas en todos los cuentos. La manera en la que yo quise abordar la representación de los animales siempre la pensé como
como si los animales fueran símbolos de algunos anhelos nuestros en relación a la naturaleza o la forma en la que conectamos no solo con los animales, sino también con otras personas. En los cuentos esas formas están mediadas por algún animal que al final son una forma de revelación para los personajes. Creo que en donde más claro está esto que nos acabas de decir de del cómo se relaciona el personaje con el animal y esta forma de revelación es en este cuento de la iguana, ¿no? Que además es impresionante y es muy fuerte por varias razones. Y cómo exploras tú el duelo de un padre que ha perdido a su hija y además a su hija bebé, ¿no? Qué duro esto y en ningún momento se siente cursi ni mucho menos. Y me gustaría que nos contaras un poco el proceso de escritura de ese cuento en concreto y de todos los demás cuentos y también, aprovechando la vuelta, ¿cuáles son, digamos, tus referentes literarios? Aquí Verónica Murguía, en la contratapa, menciona El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y yo creo que yo coincido mucho en ella, en este ambiente que logras en el Maquech Púrpura, pero me gustaría más que tú nos dijeras cuáles son tus referentes literarios, por una parte, y por la otra esta, ¿cómo es tu proceso creativo, Daniela? Sí, este cuento en particular que mencionas, El descanso de las muñecas, se me ocurrió a partir de una imagen que yo guardo desde hace muchísimos años en la memoria, y es la imagen de un cuarto, una sala llena de muñecas, ¿no? O sea, yo lo vi cuando era niña y en su momento me impactó mucho porque no era una juguetería ni era nada como expositivo de que estuvieran ahí como desplegadas, sino que estaban ahí fuera de lugar, pero al mismo tiempo formando una imagen muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, este cuento particular surgió a partir de esa imagen y en general yo, yo procedo así, al menos en estos cuentos es una constante la manera de abordarlos o de empezar a imaginar las historias a partir de imágenes. Hay siempre una imagen disparadora para mí que hace que quiera hacer algo más, saber más, llevarla más allá, ¿no? O sea, creo que sí, ese es parte de mi proceso creativo en la escritura, una imagen que detona algo más. Y entonces, bueno, ya en el proceso de escritura también voy descubriendo cuestiones relativas a la anécdota y el tono, digamos, ya lo voy unificando conforme voy teniendo un poco más avanzado el proyecto. Pero sí te diría que en cada cuento hay una imagen que me hizo querer escribirlo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a mis referencias, son muy variadas, porque, digamos, durante el tiempo que escribí este libro, estuve leyendo ciertos autores, ciertas autoras, pero si yo me pongo a pensar, digamos que las influencias vienen de mucho más atrás, ¿no? Por ejemplo, Flannery O'Connor es una autora que yo leo desde hace muchos años, o más bien, hace muchos años la leí mucho y después, pues como pasa con nuestras relaciones con los autores y con los libros, ¿no? Como que la dejé descansar, pero cuando la reviso veo ahí fuertemente como un eco de lo que yo hago con lo que he aprendido de ella y con lo que me gusta y con lo que me provoca. Ella la mencionaría, por supuesto. Juan Bosch, ese también lo considero para este libro de cuentos en particular. Creo que los cuentos de Juan Bosch han jugado un papel importante, sobre todo en la creación de escenarios y cómo estos contextos selváticos, rurales, generan cierto tipo de sensaciones en el cuerpo y en las emociones de los personajes. Bueno, un poco más tangencialmente, pero sí lo mencionaría, es Truman Capote, ¿no? El último cuento de la colección, que es el que le da título al libro,
ese cuento lo escribí, fue el primero que escribí y surgió de unos ejercicios que yo hice algunos años basados en nota roja. En aquel entonces yo estaba muy interesada en la nota roja y entonces leía periódicos, veía notas que me interesaran y lo mismo, sacaba elementos que creía que me pudieran servir o que me inspiraran y escribía relatos. Entonces ese cuento surgió de uno de esos ejercicios porque en ese entonces yo estaba leyendo nota roja y sobre todo literatura como la que hace Truman Capote en La sangre fría, ¿no? Que hay como una sensación de amenaza y de algo contenido, pero que no necesariamente llega a explotar, ¿no? Y fíjate que hace unas semanas estaba revisando a Julio Cortázar, que igual fue como de mis primeros amores en la literatura, cuando yo empezaba a leer y a ensayar con diferentes tipos de escrituras en muchos años. Y después igual como que lo he dejado para seguir con otras cosas. Y me llamó mucho la atención encontrar en Cortázar, en estas relecturas más recientes, este elemento que yo creo que permea mis cuentos y en general mis inclinaciones en el momento de escribir, que es la extrañeza, ¿no? Como en un ámbito aparentemente normal, aparentemente de causa-consecuencia muy lógica, de pronto surge algo que se lleva la historia para otro lado. Y me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto encontrar o reconocer esto en Cortázar, en el Cortázar cuentista, ¿no? Entonces también definitivamente lo mencionaría como esas influencias que no fueron directas, pero que definitivamente forman parte pues de mi tradición personal con la literatura, ¿no? Pues yo creo que está muy presente ahí, sobre todo ahora que lo mencionas, Cortázar, creo que está muy, pues podríamos como encontrar ahí las huellas, ¿no? De esto que decía el mismo Cortázar, de que la realidad de repente tiene una grietecita por la que sale algo ahí extraño, fantástico, que nunca nos habíamos atrevido a mirar, y eso es la parte que a él le interesa. Y yo creo que esto va mucho con los cuentos de El Maquech Púrpura. Ya los pueden comprar en cualquier lado, ¿verdad? Porque además es Creative Commons, creo que la edición, ¿no? Está Sí, bajo sí, Creative Commons. sí. Sí, se pueden comprar bueno, en la Ciudad de México los vende Leslie Rondero, Ajá. los vende Nora, los vendo yo, y en Morelia están en el Traspatio, y en los ejemplares físicos. Y en Bookmate el libro es gratis, se puede leer gratis. Es Fíjense, parte también del deal de Nora, ¿no? Que también me gusta mucho. sí, que también eso es totalmente una manera de ver la cultura, de ver la literatura, que haya acceso para todo mundo, ¿no? Eso me parece también muy importante del trabajo que hace Nora de la Cruz con Interior 403. Y yo te agradezco mucho, Daniela, esta entrevista. Y ya saben, quienes nos están viendo, El Maquech Púrpura de Daniela Armijo, publicado por Interior 403. Si lo quieren en físico, que está precioso, yo se los recomiendo porque está muy bonito, pues pueden contactar a Leslie Rondero, a la propia Nora de la Cruz o a Daniela Armijo en la Ciudad de México, en Morelia, en el Traspatio Librería, y si no, vayan a Bookmate y ahí lo pueden leer gratis, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto. Muchas Chao. gracias, Irma. Un gusto. Gracias. Chao.